El tema que vamos a abordar hoy es el conocimiento didáctico del contenido. Partimos de que entender la realidad, las expectativas y las formas en las que aprenden los estudiantes nos acerca más a enseñarles cómo adquirir nuevo conocimiento. El conocimiento didáctico tiene varios componentes. El primero de ellos es quién aprende. El segundo es lo que se debe aprender. El tercero es quién lo enseña y los otros son los medios que se utilizan. Estos factores todos entran en juego en el proceso del conocimiento didáctico y se deben tener en cuenta las particularidades que tiene cada uno. Por ejemplo, en el componente de quién lo aprende, identificar qué tipo de estudiantes tengo, cuáles son las formas en las que ellos aprenden o cuáles son los procesos que utilizan para generar aprendizajes frente a lo que ellos deben aprender, es cuál es el contenido que voy a enseñar, de qué forma lo voy a hacer, cuáles son los mejores medios y estrategias, y eso va a permitirle al docente de alguna manera generar un espacio de aprendizaje más adecuado para el estudiante. Hay unos conceptos básicos que todos los maestros deben saber y el primero de ellos es qué es un acto didáctico. Entonces podemos decir que un acto didáctico es un proceso y unas relaciones que se entretejen entre los actos de enseñar y el acto de aprendizaje. El componente didáctico tiene cinco componentes esenciales. El primero pues es el docente, que es el que hace como mediador entre lo que se debe aprender y quién lo debe aprender. Él tiene un conocimiento que debe hacer llegar al estudiante mediante unos procesos que vamos a ver más adelante. El estudiante, que es el sujeto que busca apropiar nuevo conocimiento o revalidar el que ya tiene. El contexto, que es el entorno social y cultural en el que se desarrolla el proceso, también tiene que ver con los tiempos y los espacios con los que se cuenta para poder desarrollar el proceso de formación y los contenidos que se proponen para el acto educativo. Las estrategias son todas aquellas acciones asumidas por el docente y que la pueden llevar a que se dé el acto educativo. Entonces allí utilizamos medios y herramientas que más adelante vamos a mirar cuáles son. Y por último tenemos los contenidos, que son saberes culturalmente significativos y que además son elegidos para ser enseñados y aprendidos dentro de las escuelas o dentro de las instituciones en las cuales nosotros laboramos. ¿Qué acciones son necesarias para desarrollar el acto educativo? Entonces, para poder desarrollar el acto educativo, lo primero que cualquier maestro debe hacer es seleccionar, definir los contenidos. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Las estrategias que voy a utilizar de acuerdo que al grupo de estudiantes que yo tenga y los medios o herramientas que voy a utilizar. Siempre debo hacer este primer componente, es como preparar todo lo requerido para que se dé el proceso. Lo segundo es que debo hacer un proceso que se llama secuenciación. ¿Qué es eso de secuenciar? Es dar orden a lo que yo pretendo enseñar, o sea, hay un contenido. Entonces yo debo definir cómo lo voy a enseñar, en qué tipo de orden lo voy a dar. Ese orden tiene que ver mucho con ir de lo fácil a lo difícil, de lo general a lo particular y de lo inductivo a lo deductivo, o sea, para que el estudiante pueda llevar un proceso. En estas acciones debe involucrarse que los contenidos que voy a hacer, los textos con los cuales voy a desarrollar ese contenido, los ejercicios que me van a permitir a mí que el estudiante coloque ese contenido en un contexto, las actividades que él debe realizar para apropiar ese conocimiento y las explicaciones que yo le voy a dar frente a las dificultades que a él se le pueden presentar. Todo esto con el propósito de facilitarle su aprendizaje. Y el tercer paso es lo que nosotros conocemos como la transposición didáctica. El proceso de transposición didáctica que implica, hay un contenido
que es un contenido eminentemente científico, un contenido eminentemente técnico, y lo que el maestro hace es ese contenido, hacerlo de alguna manera mucho más fácil, adaptar ese contenido primero a la edad de los estudiantes, a la calidad o tipo de estudiantes que tenga, a la forma de aprendizaje que tengan los estudiantes y al contexto en donde se está desarrollando ese contenido. O sea que es convertir ese contenido de un contenido científico a un contenido aprendible para el estudiante de una manera fácil y rápida. ¿Cuándo sé yo que el acto de enseñar tiene éxito? Cuando yo primero organizo, segundo ordeno de una manera secuencial, lógica y vinculo contenidos. El contenido, ¿cómo se vincula? Hay dos formas de vincular el contenido. La primera forma tiene que ver con saber qué trae el estudiante, o sea, qué ha aprendido el estudiante, y la segunda tiene que ver con otras materias relacionadas o con aprendizajes similares que puedan ayudarle al estudiante a entender mejor las temáticas que yo estoy desarrollando. ¿Cuáles son los tipos de contenido que hay? Hay un contenido que se llama saber, conocimiento eminentemente teórico, hay un contenido que es saber hacer, que es esa teoría, cómo se puede evidenciar en la práctica, y por último tenemos el contenido saber ser, que está relacionado con la forma en que el estudiante está en la clase, todo el componente axiológico de valores y respeto de las normas, que debe aplicarse dentro de los procesos de formación. Por último, todo acto didáctico gira en torno a estos tres componentes. Comunicación como vía de transmisión. Entonces, en la medida en que yo sea muy claro en la forma en que abordo el contenido, en la forma en que utilizo el lenguaje, la transmisión va a ser mucho más efectiva y mis interlocutores, que son los estudiantes, van a poder apropiar ese contenido que estoy dando. El enfoque con el que se aborda el proceso. Yo debo tener en claro para qué estoy dando el contenido, o sea, qué es lo que se busca con ese contenido. Lo que yo busco es que se genere reflexión, lo que busco es que el estudiante lo aprenda de manera memorística, lo que busco es que el estudiante lo internalice o lo aplique. Hay que tener muy claro ese proceso del enfoque que le estoy dando. Y por último, los contenidos curriculares a los que atiende. Como todos sabemos, estamos dentro de un proceso de educación formal. Ese proceso de educación formal implica que debemos responder a unos contenidos que se nos han dado para que los estudiantes aprendan. Entonces yo debo tener claro a qué parte del currículo, qué contenido estoy dando respuesta con esa información o con ese proceso de enseñanza que estoy realizando. Listo, espero que les haya quedado todo muy claro y que estén muy bien. Hasta luego.